Elizabeth Beltrán, ¿cuál es tu nombre? Laura Atuesta. Y ya estoy colocado el nombre, pero ya está. María Benavides. Paola Herido. Muy bien. Valentina Betancur. Retirado. Mariana Ultra. Amy. Daisy Carrillo. Daisy Carrillo. Andrea Díaz. Ana María. Angélica Farfán. Juliet Galeano. Diana Ernica. Sara Gómez. Lady Joana Gómez. Catherine Gómez. Retirada. Salomé González. Daniela Grueso. Retirada. Ángel Gutiérrez. Bueno, pues sí. Retirada. Tatiana Hernández. Paula James. Retirada. Paula Lara. Retirada. Carol Lozano. No llegamos. Juan David Mancera.
Erika Salva, Claudia Martínez, José Gregorio, Santiago Méndez, Daniela Moncada, Alejandra Moreno, retirado. Diana Muñoz, Catherine Murillo, ¿qué pasó? Juan Sebastián Ortiz, Laura Peña, Luisa Fernanda Peña, Angie Lorena, David Prieto, Giselle Quintero, Marbey Ramírez, Stephanie Rangel, Karen Lorena, Naira Rodríguez, Javier Felipe, Angie Paola Romero, Valerie Rueda, retirada. Rosaura, Daniela Segura, ¿pasas ahora tu nombre, por favor? Mariluz, Sofía Mariana, Dana Suárez, Geoffrey, retirado. Ingrid Paola Valencia, Sara Varela, Valerie Vargas, Andrea Vargas, Ana Marcela Vargas, Diana Marcela Velázquez, Mira Jael y Natalie Vergara, Jessica Romero, Jamie Paola Arellano. ¿Cómo te llamas tú? Lara Rey. Daniela Rey. Lara Rey. Ah, Lara Rey.
Entonces, ahora conversamos. A mí no me llamó. Pero yo sé que estás ahí. Ah, bueno. Me encanta que confíen ya. Bueno, se baile con estas cosas, ¿no? Cuando la llamaron. Bueno, muchachos, continuamos. Bueno, que mañana tenemos el parcial, ¿no? De lo que hemos visto de los teóricos a partir de Piaget, ¿no? Constructivismo, que lo vamos a terminar de ver hoy. Entonces, alguien hágame por favor un resumen de lo que nos dice Vygotsky. Ahí los tengo pues para que ustedes me lo expliquen. Alguien que hable de Vygotsky, por favor, en sus propias palabras. Alguien, ahí está la copiolina. Traerlos en la casa. Dime. Bueno, díganme por favor. Díganlo. Espérate, yo le aumento acá para que El aprendizaje inicia del elemento que Vygotsky. Acuérdense que estamos hablando, acuérdense de que siempre estamos hablando de esa parte sociocultural, ¿no? Esta parte sociocultural que nos menciona acá Vygotsky, ¿sí? ¿Qué más nos dice Vygotsky? En las primeras etapas determinó el pensamiento y el lenguaje están separados. O sea, el niño tiene un lenguaje, o sea, lo manifiesta más cualitativamente que cuantitativamente. O sea, él está viendo el pensamiento con el lenguaje más o menos después de los 2 años. Explícamelo con un ejemplo, por favor. Digamos, a medida que el niño tiene ese contacto, digamos, con sociocultural, ¿sí? Y sociocultural, él va, digamos, desarrollando su lenguaje y va uniendo el lenguaje con el pensamiento. Ajá. A través de las formas como interactúa con en comunidad, en su propia familia, o digamos, también las... bueno, lo que cada familia tiene como principio, como valores, se lo va aprendiendo, lo va... Bueno, sí tiene razón, pero no me estás explicando el tema del lenguaje. ¿Sí, Mariluz? Yo que habla de 2 zonas que son la zona de desarrollo próximo y la zona de... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? O sea, hay una zona que es la primera, que es el núcleo familiar, y hay otra zona que es la zona externa, que es el núcleo social. De acuerdo a ese entorno, el niño va desarrollando habilidades Silencio. positivas para soltar todo su expresión, el lenguaje y las actividades. Ojo que estás explicando mal ese tema. Profe, en la zona de desarrollo próximo es el apoyo de un compañero a otro para que él alcance a resolver su tarea o su dificultad. Entonces yo apoyo a Aleja, tiene una dificultad en entender algo, y entonces yo la apoyo y es esa zona de desarrollo próximo, donde ella aprende a través de lo que yo le puedo dar como un intelecto más sencillo. Es más por ese lado, ¿no? ¿Te dejan contar algo, señorita? En la oficina.
Bueno, es que como lo que él dice es que el niño aprende con los procesos Cultural. socioculturales, ¿no? Entonces, bueno, eso diría que el aprendizaje del niño va en todo en lo que lo rodea y lo que él dice en la zona de desarrollo es que el niño aprende cuando hay alguien ahí guiando. Y el otro es una formación del plan interpersonal, o sea, que es el proceso que es cognitivo, o sea, que él aprende escuchando. El lenguaje. Dual, interpersonal e intrapersonal. Inter e intra, sí, claro. Pero hay que, digamos que hay que relacionar muy bien. Bueno, el hecho de que exista esa posibilidad del niño de aprender cosas nuevas es el apoyo que le brindamos a partir de otra persona. ¿Sí? Si yo soy el que está llevando la batuta de los procesos de aprendizaje de los infantes, debo estar seguro de que la persona que me ayude en esa zona de desarrollo próximo sepa y pueda ser un tutor sabio, un tutor adecuado, un tutor que realmente apoya a la persona que tanto lo necesita. ¿Sí? Y le ayuda gradualmente a que encuentre la solución a la tarea. ¿Sí? Inicialmente hace esa interacción, como que se la explica, pero tampoco se la puede estar solucionando permanentemente, que sería un error gravísimo para el aprendizaje, porque necesitaría de esa persona para poder siempre solucionar las dificultades. Entonces, se busca que la persona tenga, ese pequeño, tenga esa resolución de la tarea con el apoyo de ese compañero, pero tenemos que dejarlo que actúe de una manera libre, de una manera libre, que el compañero le va a dejar actuar en el tiempo, ¿no? Creo que es un ejemplo parecido a lo inductivo hacia lo deductivo. Sí. Lo hice un ejemplo parecido a lo como que lo entiendo como que lo inductivo a lo deductivo. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos, los niños están en un área, están sentados en el salón y la parte deductiva. No te compliques. No, porque ahí no está, aquí no estamos hablando de aprendizaje a partir de lo inductivo para llegar a lo deductivo, o lo contrario, lo deductivo para comprender lo inductivo. Acá no tiene nada que ver con eso. Acá lo que necesitamos es de que el proceso de aprendizaje se le brinde al niño a partir de esa persona que lo va a acompañar. Por eso se llama zona de desarrollo próximo, porque necesitamos que alguien le colabore a esa persona. Aquí no estamos hablando de nada de inducción, de lo inductivo o lo deductivo. Sí, dígame quién me habló. Pero en ese es solo una persona mayor, no son los compañeros. Sí, pueden ser los compañeros, claro. O sea, puede ser una persona que está en este curso, que estamos al mismo nivel de aprendizaje, estamos en quinto de primaria, entonces algunos de ustedes son mucho más hábiles para algunas cosas, comprenden mejor el tema, entonces yo sé que tú puedes colaborarle a tal persona, entonces de esa manera estamos buscando el apoyo. Y acuérdense lo que yo les decía ayer, la idea es de que esa persona que yo quiero que me colabore sea empático, sea amable, para poder que el otro niño no se sienta asustado cada vez que alguien le quiere ayudar. ¿Sí? Por eso se llama de un compañero o un experto. ¿Sí? La internalización, ¿qué nos dice? La internalización es... Sí, correcto. Acuérdense que lo que yo les hablaba de las transferencias de aprendizaje, ¿no? La internalización es de que yo ya tengo en mi esquema cognitivo, en mi proceso cognitivo, la información. Ya la internalicé, ya la aprendí. Yo la puedo internalizar, pero de una manera incorrecta. Entonces yo tengo que estar seguro que lo que yo aprendí realmente sea lo correcto. Esa internalización
persona inicia inter, o sea, primero intra y después. Claro. Esa doble formación es precisamente el tema de la inter o lo intra, porque necesitamos estar seguros de que aprendió el muchacho y que lo interiorizó y que lo aprendió y que lo practicó. En la medida que haya más práctica, pues la persona se va a volver más experta, ¿sí? Si yo quiero aprender a patear un balón, yo tengo que practicar. Ya el director técnico ya me dijo qué es lo que yo debo hacer, cómo debo patear el balón, cómo debo colocar el empeine, de qué manera lo voy a hacer, ¿sí? Y ya depende de él de que se quede para practicar la tarea. Por eso se habla de ese plano interpersonal e intrapersonal. Si yo quiero eso, pues entonces me voy a quedar hasta tardecito para poder generar el aprendizaje. Eso es lo que nos estaba planteando Vygotsky con ese tema del constructivismo, que en última lo que se dice es de que cambiemos un poco el esquema del aprendizaje tradicional y mandemos a los niños a que aprendan de una manera diferente, a los niños a que desarrollen estas habilidades y que reconozcan, descubran su mundo, ¿sí? Entonces, eso es algo supremamente relevante para los niños, además de que es muy motivacional, porque los niños van avanzando, niños, niñas van avanzando de acuerdo a su potencial, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su ritmo. Y los educadores o inclusive los padres deben estar muy atentos a que eso se tiene que manejar de esa forma sin cuestionar, sin señalar, sin criticar, porque eso hace que el niño pierda su autoconcepto, pierda su imagen y se le dificulte. O sea, si somos nosotros, los educadores o los padres de familia, los que estamos como afectando su individualidad, pues el niño va a entrar en desventaja con los demás, ¿sí? Entonces, acá mirábamos el otro tema de las premisas que de pronto planteaba Vygotsky en su desarrollo constructivista, ¿sí? Hablábamos del lenguaje que desempeña un papel central en el desarrollo mental. Ahí sí el lenguaje nos está indicando, de acuerdo a donde el niño crece, acuérdense la explicación que yo les daba del niño del campo, el niño de la ciudad, cómo la facilidad del lenguaje, la cantidad de lenguaje que recibe el niño va a generar aprendizaje, ¿sí? Si yo tengo un lenguaje supremamente fluido, un lenguaje muy científico, porque así es mi familia, muy dado a ser supremamente analista, pues el niño va a tener conocimiento de ese lenguaje, de esa comunicación, así lo va a expresar y eso hace que su desarrollo mental esté ligado ahí. Si yo crezco en una familia que es mucho más urbana, que es mucho más de calle, entonces el lenguaje de ese niño va a estar muy asociado a eso. De hecho, hay un dicho que dice que si para Matera nací, del corredor no paso. ¿Qué quiere decir este dicho? De que si mi contexto inmediato es pobre en oportunidades, en estimulación, en un lenguaje funcional, pues así yo voy a crecer. En cambio, si mi contexto es rico en oportunidades, rico en estimulación, rico en un lenguaje supremamente más amplio, eso nos va a decir de que entonces yo voy a tener más herramientas para afrontar lo que yo estoy afrontando. Por eso te habla de el tema del lenguaje. Entonces, Los chinos, por ejemplo, los chinos, los ¿cuáles chinos? Chinos de la China. chinos de la China. No, chinos. Claro, porque es que fíjate que eso que tú utilizaste nos da un ejemplo del lenguaje, precisamente para poder entender cómo nosotros nos expresamos delante de los niños de una manera muy jocosa, muy informal,
O sea, si ustedes se dan cuenta, si uno habla de la... Perdóname, por favor. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, aquí en clase, cuéntame. Listo, claro. Sí. Listo, señor Pedro. Ahora hablamos. Chao, chao. Qué pena con ustedes, señorita Claudia. Bueno, entonces, ¿en dónde íbamos? Los chinos, lo que está diciendo mi dedo. Como despectiva. No. Claro. Nosotros significa. Digamos que la psicología social de la pobreza, cuando hablamos de cómo crece uno en un ambiente, a ver, sin el ánimo de rotular o de etiquetar a las personas que viven en cierto sitio de Bogotá, pero el mundo de ellos es así, el mundo de ellos es supremamente hostil, la manera como se comunican los papás son muy agresivos, utilizan mucha jerga vulgar, mucho contenido vulgar de doble sentido inclusive. Entonces, es la mamá que va diciendo un poco de groserías porque eso fue lo que ella aprendió y eso es lo que le está transmitiendo. Entonces, cuando su merced dice la palabra chino, se puede colocar en un contexto en donde esa es la manera como ellos se tratan, ¿sí? Es la manera como ellos están viviendo o teniendo esa experiencia con respecto a su cotidianidad y a su experiencia familiar, ¿sí? Y es una manera, en cierta manera, de sobrevivir a ese espacio, ¿sí? O sea, imagínense una persona, creo que lo mencionamos en un ejemplo en la clase de psicología organizacional o comportamiento organizacional, la persona que termina siendo muy decente en un contexto como muy brusco, ¿no? O sea, el hecho de que alguien sea muy amable, muy decente, muy asertivo, pues como que lo mandan a freír espárragos, ¿no? O sea, como que se burlan de él en últimas. Entonces, por eso es de que cuando hablamos de la psicología social de la pobreza, la manera como se crece en un sitio en particular, la manera como se habla, eso lleva a un componente cognitivo. Las personas que tienen esas características de vida o de desarrollo de vida, por lo general, tienen o viven un día a la vez. O sea, no tienen una proyección de futuro, ¿sí? O sea, ellos salen estamos hablando de una persona que realmente tiene muy poca posibilidad económica. Estas personas lo que hacen es vivir un día a la vez y vivir al día. O sea, y no tienen el concepto del ahorro, porque no pueden ahorrar. Salen a conseguir su sustento diario y ya, no pueden ahorrar. ¿Ven? Ellos no podrían estar pensando en que me voy a comprar un televisor de 55 pulgadas porque eso vale como 2 millones de pesos. Y aquí yo ahorre 2 millones de pesos, ya tendré 70 años. ¿Sí? Pero realmente no es viable. Y esa es la idea que tiene, digamos, el tema de cómo las personas aprenden a vivir en un contexto que solamente le brinda esas oportunidades. ¿Sí? Eso es la psicología social de la pobreza y eso los niños crecen con eso. ¿Sí? Si yo soy una persona que tiene un negocio y voy a colocar un negocio en los laches, por decir algo, de electrodomésticos de alta tecnología, seguramente yo pierdo, porque nadie va a comprar nada ya, porque no tiene la capacidad económica para adquirir el producto. Entonces, no debo colocar el negocio allá, hasta de pronto me pueden robar mi local. ¿Ven? Entonces, eso hace que nosotros tengamos en ese contexto del lenguaje, entender de que esas capacidades van a estar muy ligadas a la manera como crecemos y nos desarrollamos en familia. ¿Ok? Sí, María Luz, ¿ibas a decir algo? Pero, claro, yo no iba a decir los niños o por decir algo los chinos, no.
Él habla de los chinos orientales. Lo mío hablaba de los chinos orientales, de la China, que ellos, por ejemplo, le hablan a los bebés, a los niños, desde muy temprana edad, pueden tener hasta 6 meses y empiezan a hablar entonces le repiten muchas veces. No dicen no, sino hazlo. Sabe lo que es esa parte de ellos. Aquí también es más, El problema es que cuando el niño nace, los papás empiezan a hablar como muy mimadito, muy así, por eso es que el niño comió siempre. Sí, ok. Sí, obviamente por la enfermedad le habla de mi pero en el momento que usted le va a enseñar, las palabras tienen que ser claras. O sea, si le va a decir, no le va a decir el calito, no, el carro. O sea, mamá, papá, y eso no te puede ir. Pero creo que nosotros caemos en ese error de hablar una media lengua a los niños, ¿no? Sí, Caemos en eso, ¿no? O sea, tú tienes una niña y tú le hablas tiernamente, ¿no? Le hablas cariñosamente y le hablas a media lengua, a veces, ¿sí? Porque Es muy poco que la ve. sí, que la veo. Porque ya normalmente vive en otro lado. O sea, me toca ir hasta allá y visitarlo. Ah, no vives con tu hija. No. Ok. La última vez que fui, o sea, yo cuando la veo ella la trato muy lindo. O sea, una vez que ella sienta el amor del papá. ¿Sí? Pero cuando la voy a corregir en algo, ni siquiera me toca levantar la voz. O sea, me pongo serio, la miro a los ojos y ya queda como que. O sea, todo es normal que me estén diciendo esto y por eso ya aprende rápido. Ya, muy bien. Ok. Por eso es como el lenguaje también corporal. Sí, correcto. Una conducta que se adopta a la Sí, claro, claro. Y bueno, es el ejemplo de la calidad en vez de la cantidad de tiempo, ¿no? Bien, ok. Y ahora acuérdense de este proceso que nos plantea Daniel. Acuérdense que nosotros necesitamos abordar, está en estos 9 pasos, en ese orden, en específico, en ese orden particular, para poder generar aprendizaje. Acuérdense, lo primero que yo debo generar en los muchachos es la parte motivacional. Un niño sin motivación puede tener dificultades para prestar atención. Un niño con hambre, un niño con dificultades para conciliar el sueño por su contexto familiar, por ejemplo, puede empezar a tener esas falencias como tal. Y no creo que nos preste atención porque no está durmiendo bien, ¿sí? Porque llega al colegio, al salón o al jardín y ya empieza como a quedarse dormido. Entonces, realmente la idea es de que la persona, aparte de llamar inicialmente la atención, que tenga esa parte motivacional. ¿Sí? Las actividades tienen que ser, sobre todo para los niños, tienen que ser supremamente lúdicas, que tengan un contenido pedagógico y lúdico. Seguramente eso hace que logremos captar la atención. Ustedes saben de que un niño va a ser mucho más atento cuando le pasamos un libro con figuras, un libro con colores, un libro con imágenes a un libro que sea solamente texto. ¿Sí? No le va a llamar la atención. ¿Sí? Tenemos que tener esa estructura, informar de los objetivos, qué es lo que queremos con este aprendizaje, qué le va a ayudar a usted más adelante. Usted puede aprender a hacer esto y eso le va a ayudar a que tenga conocimiento de cuántos carros tiene, porque usted puede contar, porque usted puede separar los carros por colores, o sea, cuáles son los objetivos de este aprendizaje que yo le estoy brindando al niño, ¿sí? Y entonces yo empiezo a evaluar los recuerdos previos. Cuando yo les hice a ustedes la pregunta ahorita de, háblenme por favor de Vygotsky, estoy
acudiendo a su memoria, estoy acudiendo a los recuerdos inmediatos que tuvimos ayer. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de qué manera ustedes han comprendido el tema y vamos a mirar los conocimientos previos. Luego ya estamos hablando del contenido en particular. Luego de que ya se explica el contenido, lo que pasamos es a ponerlos a practicar. Y era lo que yo les decía de la transferencia del aprendizaje. Aprendan a hacer esto y háganlo de estas maneras. Entonces, ese aprendizaje debe haber una interacción permanente con el niño. ¿Sí? Una interacción que le permita a él aprender, que realmente yo estoy seguro de que él sí está interiorizando. Espero que las niñas que están con los celulares en la mano estén atentas, por favor. Y entonces generamos ese aprendizaje como tal. Después de eso, como ya los niños aprendieron o interiorizaron ese aprendizaje, lo que yo voy es a colocar de tareas. Yo les dejo tareas y les voy a decir, necesito que me muestren lo que aprendimos. Entonces, yo tengo una escala para evaluar cuantitativamente o cualitativamente, para decir, en este rango numerológico, entonces está un buen desempeño, un desempeño medianamente adecuado o un bajo desempeño. Entonces, en ese sentido, el muchacho genera las actividades y entonces yo le estoy generando esa actividad para que él desarrolle todo ese potencial, toda esa capacidad. Entonces, acá lo generamos así. ¿Sí? Y tenemos que retroalimentar. Esa retroalimentación, ¿cómo creen ustedes que la debamos hacer? Díganme, por favor. A partir de su experiencia, ¿cómo debemos nosotros retroalimentar? Piénsenlo un poco, por favor, y me dicen. Dime, Claudia. Retroalimentación o feedback que llaman, es lo que le enseñó al niño y la tarea que se le dejó, volverla a hacer en otro momento. Para Eso estaría acá, O sea, inmediatamente lo que yo hago es de que el niño tenga su aprendizaje, lo pongo a que la practique. Acá nos muestra un resultado, y cuando nos muestra un desempeño, un resultado, tenemos que hablar de la retroalimentación. Sí, es el feedback que tú mencionas, pero ¿cómo lo hacemos? Si el niño no capta una idea, volvérsela a explicar el proceso. No, porque ahí ya estás empleando nuevas estrategias, ¿no? Aquí lo que yo estoy haciendo es cómo lo estoy retroalimentando, dime, por favor. O sea, será como, digamos, indicarle lo que hizo mal, o sea, decirle cómo su falla fue esta y esta. Sí, está bien, pero ¿cómo lo hacemos? Dígame. Volverle, ¿verdad? A repetir lo que ustedes me dijo ayer. Yo entiendo por retroalimentación que primero se aplica lo bueno que hizo, o sea, toda la actividad buena que hizo y luego se le explica qué actividad precisamente está fallando, pero desde el amor, o sea, desde la parte positiva. Exactamente, por eso yo hablo de la red. ¿Cuál es el impacto de una retroalimentación adecuada o inadecuada? O sea, si yo empiezo, y acuérdense que a veces caemos en ese error, trazo, nosotros los adultos, ¿tú vas a decir algo antes de que yo continúe? Dilo, sin vergüenza. ¿No? ¿No? Para que no te dé pena. ¿Cuál es el asunto? El asunto es de que yo lo que voy a hacer es, si yo veo que el niño está fallando en algo y mi retroalimentación es generalmente incorrecta, acuérdense que yo tengo que retroalimentar la conducta en particular, no al niño. ¿Sí? Es muy diferente decirle al niño, es que usted es un mentiroso. Ahí estoy atacando la personalidad del niño. A decirle, a mí no me gusta que tú estés diciendo mentiras. ¿Sí? No me parece adecuado que tú utilices la mentira para cubrir errores, lo que sea, faltas. ¿Sí? No es bueno que hagamos eso. Entonces, el asunto acá es de que
lo que yo voy a hacer es retroalimentar a partir de una muy buena comunicación, de hablarle al niño en un lenguaje muy claro y decirle: me encantó lo que tú hiciste, me encantó este proceso que tuviste, me encantó lo que trabajamos, fuiste supremamente juicioso, quiero felicitarte por eso. Me gustaría que prestaras más atención en esta parte que de pronto falló un poco. No es que no lo hayas hecho bien, faltó un poco, ¿sí? Entonces, cuando yo genero esa retroalimentación al pequeño, seguramente le estoy manteniendo su nivel motivacional, ¿sí? Diferente sería que yo me exprese muy bruscamente, nada de afecto, nada de amor, sino que caiga precisamente en la conducta del niño. Entonces, no es lo adecuado. Entonces, estamos provocando un desempeño, es decir, el actual del niño o de los niños, para luego retroalimentar. Entonces, esa retroalimentación me permite, ahí sí, porque se supone que aquí ya hay un poco más de aprendizaje. Cuando yo ya logro esa retroalimentación, ahora vamos a evaluar el desempeño, ¿sí? Vamos a calificar el desempeño. Normalmente, los colegios hoy día califican con caritas felices, o hacen o muestran una carita en donde se anima al niño a que coloque un poco más de potencial de él, pero no generamos una calificación cuantitativa. Por lo general, es lo que manejan ahora los colegios, para que las personas tengan la posibilidad, o los niños tengan la posibilidad de generar esos Pues sí, aprendizajes. porque los que hicieron algo bueno le da más tiempo de descanso. Ya, le da más tiempo. Bueno, sí, posiblemente, eso ya es un acuerdo que su merced estipula con los muchachos. Ok, entonces cuando evaluamos el desempeño, estamos generando, acá como lo dicen, mejorar la retención. Los niños están aprendiendo, los niños están haciendo, los niños están siendo personas, ¿sí? Para que aprendan a convivir unos con otros, para que aprendan a compartir las ideas, para que aprendan a aprender de los compañeritos, ¿sí? O sea, y eso es algo muy importante que tenemos que tener claro nosotros como seres humanos, y son los 3 saberes, ¿no? El saber hacer, el saber ser y el saber como tal, ¿sí? No sacamos nada de tener yo una pared llena de diplomas, de cursos, de congresos, si soy una bestia tratando a la gente, ¿sí? Si soy una persona supremamente grosera tratando a la gente. Entonces no me parece que eso deba ser así. Entonces, en ese sentido, mejoramos la retención porque trabajé de una manera individual, trabajé de una manera colectiva, y en últimas entonces ya logro que los muchachos tengan esa retención. Levanten la mano las personas que llegaron tarde ayer. 1, 2, 3, 4, falta una, ¿no? ¿Fueron ustedes 4 nomás? ¿Y tú? Sí, ok. Y ustedes, por favor, para el jueves, ojo lo que tienen que hacer. Vamos a hacer una dinámica, ustedes van a crear una dinámica que ponga en práctica este proceso de Gagnon, ¿sí? Acuérdense de que esto es constructivismo, esto es aprender haciendo, ¿sí? Entonces tengan en cuenta, por favor, todos estos procesos desde el constructivismo, tengan todo esto en cuenta, y céntrense en esta instrucción de Daniel, que me parece que es algo muy interesante, para que podamos nosotros el jueves aprender lo que ustedes nos van a enseñar. Esa es la tarea que yo les dejo a ustedes para el jueves. Bueno. Bueno. Althusser es otro teórico constructivista
Ausubel habla de las estructuras cognitivas del alumno y sobre todo de la motivación. Un niño, lo hemos mencionado frecuentemente, no va a tener buenos procesos de aprendizaje si no está motivado. Entonces, en el contexto familiar, en el contexto escolar, en cualquier contexto, debemos generar unas buenas estrategias y un adecuado material para generar el aprendizaje. ¿Ves? Tenemos que ser supremamente estratégico, tener una buena metodología para poder generar ese aprendizaje en los niños, ¿sí? En los niños. Entonces, aquí lo que se plantea para el desarrollo infantil y los procesos de aprendizaje, pues precisamente es que tengamos un espacio adecuado, unas estrategias adecuadas para que esas estructuras cognitivas que tiene el niño o el alumno pueda generar el aprendizaje. Acá Garnier utiliza muchísimo lo que tiene que ver con los mapas conceptuales para poder generar aprendizaje. Entonces él nos plantea que tenemos que generar pues esa parte motivacional como parte preponderante, ¿sí? Acá nos está diciendo, mire, ese aprendizaje significativo que plantea Ausubel, ¿sí? Ausubel nos dice a nosotros, los niños vienen con ciertas herramientas cognitivas. El niño viene con ciertos procesos de aprendizaje a este curso. Para llegar un niño a cuarto de primaria, ellos tuvieron que pasar por tercero, por segundo, por primero de primaria. Y esas experiencias de aprendizaje son aprendizajes significativos. Porque si yo le voy a colocar al niño que aprenda a sumar, pues el niño tiene que tener unas bases para poder aprender a sumar. Tiene que saber las cantidades, tiene que reconocer los números, tiene que saber de toda esa temática. Si el niño no tiene eso, si no tiene ese aprendizaje significativo, el niño no aprende. Cualquier persona se le va a dificultar aprender. Entonces, ese aprendizaje significativo que es como la esencia de Ausubel, ese aprendizaje significativo que llega al niño, yo le voy a agregar más conocimiento, ¿sí? Llega con ese aprendizaje significativo, yo lo que le voy a hacer es, si el niño tenía un 60% de aprendizaje significativo, cuando llegó a quinto de primaria o a cuarto de primaria, ahora yo le voy a agregar más conocimiento. Entonces, acá dice unas ventajas Ausubel con respecto a facilita la adquisición de nuevos conocimientos, porque el niño tiene en su haber cognitivo, pues esas facilidades, o sea, no va a sufrir mucho, ¿sí? Cuando la gente de pronto no tiene bien desarrollados los procesos de las matemáticas, ustedes saben de que las matemáticas es una secuencialidad, y cuando yo tengo vacíos académicos en las matemáticas, pues yo me voy a rezagar en mis aprendizajes, no me va a ir bien. Entonces, facilita la adquisición de nuevos conocimientos porque los agrego por lo que yo ya venía acá, ¿sí? Y esos nuevos conocimientos me van a permitir tener una retención duradera en la nueva información. Voy a tener una mejor información. Pero jamás pierdan de vista ni la idea de que si ustedes no practican, si nosotros no practicamos, todo se puede terminar olvidando. Todo lo tenemos que practicar, todo tenemos que generar ese buen aprendizaje por medio de la práctica, ¿sí? Entonces, ahí estamos generando que se retenga la información de una manera más constante. Se da un aprendizaje activo, porque lo que hacemos nosotros es generar, digámoslo,
conductas o tareas de interacción permanente, es decir, estoy practicando permanentemente. Entonces, generamos nuevos conocimientos, retenemos nueva información, lo hacemos de una manera activa, que es lo que nos dice la tarea de que tenemos que repetir, repasar para que ese aprendizaje sea activo, y no solamente con la memoria, como repitiendo como loros, sino que tengamos la oportunidad de interactuar con el medio, que podamos, acuérdense que estamos hablando de la teoría constructivista, entonces en la medida que tengamos la posibilidad de interactuar con lo que me rodea, ¿sí? Entonces yo puedo generar aprendizajes. Entonces yo digo, miro cuántas sillas hay acá en el salón, yo las puedo contar, cuántas niñas tienen el cabello color amarillo, quiénes de nosotros utilizamos gafas. O sea, es como una manera en que podamos saber de qué manera generamos ciertas respuestas cuantitativas de acuerdo a lo que yo tengo alrededor. ¿Sí? ¿Quiénes son las personas más cordiales? ¿Quiénes son las personas más odiosas? O sea, de todo. O sea, yo puedo generar aprendizajes muy sociales, aprendizajes muy académicos con respecto a la parte numerológica. ¿Sí? Y obviamente, como les decía ahorita, la enseñanza es personal porque yo voy a aprender para mí. ¿Sí? Y si yo aprendo para mí, le voy a ayudar a mis compañeros, pero yo tengo que darle solución a mi propio aprendizaje. Es personal. Nadie tiene que hacer mis tareas, nadie tiene que darme los resultados, las tareas, nadie, absolutamente nadie. Si yo caigo en ese error, pues la desventaja es más adelante cuando yo no tenga esos compañeros que siempre me ayudaron y termine yo en problema. Entonces, esa enseñanza es personal e individual, ¿sí? Es totalmente individual y es la que yo tengo que asumir, ¿sí? Y el profesor, en última, lo que genera en los pequeños es precisamente, yo identifico cuál de ustedes tiene mejor facilidad de aprendizaje, cuál de ustedes tiene mayor dificultad, y me centro un poco más con este personaje, ¿no? También tiene que ver con esa enseñanza personal. También los estudios nos plantea de que la motivación requiere, perdón, de que el aprendizaje requiere motivación, conocimientos previos, eso es lo que nos está diciendo Gagné, con su aprendizaje significativo, la construcción de significados, ¿sí? Entonces acá en este mapa conceptual nos dice que la motivación, digamos, los niños deben poseer esta motivación para poder generar el mayor incremento del deseo por aprender, ¿sí? Que el niño sepa que con esto que está aprendiendo, el niño la va a sacar del estado. O sea, eso lo va a motivar, ¿sí? Eso lo va a motivar enormemente. Entonces, ese deseo de aprender significativamente va de la mano de la motivación. Va a depender de la motivación que tenga el niño, ¿sí? En los conocimientos previos se debe relacionar, como es un aprendizaje significativo con el que el niño ya viene y llega a cierto momento del curso, hay que generar nuevos aprendizajes y tiene que decir cómo logró esos nuevos aprendizajes a partir de ese aprendizaje significativo con el que venía. Entonces, mire, usted llegó acá sabiendo hasta acá. Ahora mire lo que usted sabe hoy día. Mire cómo ha evolucionado, mire cómo ha aprendido. Ahí estoy utilizando esa parte motivacional, ahí estoy utilizando la retroalimentación, ahí estoy utilizando la evaluación del desempeño que tiene el niño y lo estoy motivando, ¿sí? Entonces, todos esos conocimientos previos, esos nuevos aprendizajes y esas ideas previas le va a permitir al niño generar respuestas mucho más adaptativas. Porque lo que tú hiciste antes te funcionó. Y ahora con lo que aprendiste hoy día, pues vas a responder mucho más fácilmente, ¿sí? Y en la construcción de significados que sean claros y específicos vuelvo al tema del constructivismo, en la medida que el niño descubra su mundo, trabaje para ese aprendizaje, pues
va a estar muy relacionado, permítanme, me devuelvo acá un poquitico, en donde lo que yo planteo es esto, ¿sí? Garnier nos plantea este proceso de aprendizaje. Y este proceso de aprendizaje nos dice a nosotros que tenemos que tener esos conocimientos previos, que tenemos que evaluar, y eso se ve acá en lo que dice Ausubel con respecto a que la construcción debe ser clara y específica. Por eso se habla aquí en Garnier con respecto a tener claros los objetivos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, cuando tenemos eso bien establecido, pues el niño va a responder de una manera muy adecuada, ¿sí? Ahora, Brunner, que es el último teórico constructivista, ¿sí? Jerome Brunner nos habla o concibe al aprendizaje como un proceso categórico en donde se adquiere mayor información y se utilizan muchísimo las estrategias, el lenguaje, las imágenes, los sonidos, y él lo divide en estos aspectos. Jerome dice, maneja 3 modelos de aprendizaje: un aprendizaje en activo, un aprendizaje icónico y un aprendizaje simbólico, ¿sí? Y ahí nos están mostrando ciertos ejemplos. Por ejemplo, en activo se aprende actuando, imitando y manipulando objetos, ¿sí? Entonces, en activo, yo quiero que el niño aprenda a bailar, entonces imitamos comportamientos de bailes, ¿sí? Generamos entonces ese tipo de aprendizaje. Se aprende actuando e imitando. Generamos entonces ese proceso de aprendizaje. Además de que es muy activo, además de que es muy dinámico, además de que es muy creativo, el inactivo. Luego, otro tipo de aprendizaje que Brunner nos dice es el icónico, en donde le presentamos la imagen, ¿sí? Y el dibujo con respecto a el objeto. Entonces, le decimos que ese es un perrito y le presentamos el objeto. Le presentamos una manzana y le decimos que es una manzana. Dime. Profe, Brunner es uno y Jerome es otro. No, Jerome Brunner. Ah. Jerome Brunner es el nombre de un psicólogo constructivista. Entonces, el icónico implica el aprendizaje por medio de imágenes, ¿sí? Si ustedes recuerdan las cartillas, ¿ustedes con qué cartillas aprendieron a leer? Nacho, poquito, ¿no? Bueno, ok. Fíjense ustedes cómo esas revistas, perdón, esos libros estaban muy ligados a la imagen, ¿sí? Estaban mostrando pues la letra, la palabra y el objeto de una manera visual, Entonces, eso le generaba mucha más motivación al niño, más aprendizaje, retiene más la información y eso termina pues ayudándole en sus procesos de aprendizaje. Y en el simbólico, es el uso, es el que hace uso de la palabra escrita y hablada también, ¿sí? Acá todo se interactúa, todo se emplea en este lenguaje simbólico, pues entonces colocamos la palabra, como dice aquí, hola, y hacemos un ademán con la mano. ¿Cuál sería? Hola, hola, ¿sí? O chao, ¿no? Entonces tenemos siempre esa simbología con respecto a lo que es llegar o lo que es despedirse. Sí. Correcto. ¿Sí? O sea, es la parte simbólica que nos genera el aprendizaje según Jerome Brunner. ¿Sí? Bien, muchachos.
Porque ahí los simbólicos también tienen movimientos de cabeza. O que sí. Sí, digamos que se interactúan todos, ¿no? El activo, el icónico y el simbólico interactúan permanentemente para poder generar que el niño aprenda lo que yo quiero que aprenda, ¿sí? Entonces, cuando el niño le decimos no, entonces utilizamos la palabra verbal, el no, con el movimiento de la cabeza en donde se hace una negativa, una negación. Sí. En los modelos de aprendizaje, el orden no importa. No, No, por lo menos en mi caso yo recuerdo mucho lo que yo sufrí, porque yo primero aprendí las imágenes y luego me costó para aprender las letras. digamos que Cuando yo veía el cuaderno que tiene los dibujos, Ajá. me decían, ¿qué dice acá? Yo veía el dibujo de arriba y era un libro que era muy diferente a lo que era la palabra. Y claro, por eso... digamos que eso, si nosotros nos centramos en las diferencias individuales de cada niño, tendríamos un complique con respecto a los procesos de aprendizaje. Las estrategias que utilizan los educadores en la primaria, en el preescolar, tiene que ser supremamente dinámica, tiene que ser, así como su merced lo menciona, como variarse, como reestructurarse para generar procesos de aprendizaje, que vayan dirigidos a un grupo de muchachos que aprenden de una manera simbólica, que vayan a un grupo de muchachos que aprenden de una manera icónica, ¿sí? O lo contrario, ¿sí? Entonces, digamos que se están utilizando diferentes estrategias de aprendizaje y todo eso lleva a que el niño mire cómo aprende más fácilmente, ¿sí? Entonces el niño va a generar respuestas funcionales, adaptativas para su aprendizaje. O sea, no hay un orden estructurado en esto. No hay un primero esto, segundo esto y tercero esto. No, acá se utiliza de una manera al azar, pero lo importante es que el niño mantenga siempre su parte motivacional y su atención, y que sea significativo. Todos estos teóricos constructivistas hablan de la motivación, hablan del aprendizaje previo, hablan de la atención, del desempeño y de la retroalimentación. Todos hablan de una manera integral para poder generar el aprendizaje infantil. Varía de pronto el conocimiento y la capacidad de la persona. Por lo menos el niño que haya crecido puro visual, o sea, Sí, que claro. antes de empezar a leer se le dificulta un poco más empezar como quien dice con las letras de una vez o... Pero yo tengo que llevarlo gradualmente para que genere también una adaptación al reconocimiento de la escritura como tal. O sea, yo sé que eso es un potencial para el niño, le voy a ayudar, pero también lo voy llevando con lo que nos planteaba Ausubel, lo que nos planteaba de pronto Brunner, y lo que nos planteaba, perdónenme, Ausubel, con respecto a la manera de la motivación del aprendizaje previo que deben tener los niños. Entonces, todo lo que se pretende aquí es de que el niño vaya interactuando y soltándose con confianza y motivación para que genere los aprendizajes. O sea, aquí no cabe una teoría conductista, ¿sí? En donde se habla de refuerzos y castigos. No, aquí habla de que aprendamos a partir de sus avances. Aprendamos a partir de su propio descubrimiento que haga. Aprendamos a partir de sus errores, ¿sí? Pero no para retroalimentarlo negativamente, sino para motivarlo a que siga aprendiendo. Entonces, cada uno de estos varía y son las estrategias pedagógicas y lúdicas que tienen los docentes. Dice aprovechar lo que sabe de las imágenes para... Por eso se habla del aprendizaje previo, ¿no? ¿Cómo viene ese niño en su esquema cognitivo para poder generar nuevos aprendizajes? Profe, pero una pregunta, esto lo de Vygotsky, Gandhi, Ausubel y Ausubel. ¿todos estos van en ese orden o usted acaba de decir pues, No. cualquier estrategia? O sea, no. Digamos que estos son teóricos
que hablan de una estrategia constructivista para generar aprendizaje, para ayudar al infante a que desarrolle un intelecto. Cada uno tiene mucho del otro, por eso se encierran todos dentro del constructivismo. ¿Sí? No estamos hablando de Skinner, no estamos hablando de Thorndike, no estamos hablando de Bandura, aunque tienen algo, pero acá lo que necesitamos es de que el niño vaya avanzando según quiera y su ritmo y su aprendizaje. Bien, muchachos. Pero No, él es más constructivista, de hecho es el padre del constructivismo. Pero los aplicaban porque los que eran pedagogos, o sea, psicólogos, pedagogos, y también los otros eran más. Más constructivos, sobre todo más experimentales. Dígame, señorita, por favor, escuchamos. El ambiente. El ambiente como tal familiar del niño también afecta a su desarrollo. Claro, acuérdense de lo que yo les he planteado de cómo la familia puede generar una muy buena estimulación o una carencia en esa estimulación. La familia es el primer contacto social que el niño tiene. Y si es una familia con una gran cantidad de defectos, con una ausencia de interés por el aprendizaje de los pequeños, ¿qué hay malas por ese pequeño? O sea, El microsistema. sí, o sea, todo eso tiene que estar relacionado. De hecho, si yo llevo a un niño a un colegio que realmente el niño puede tener una capacidad intelectual muy buena, lo llevo a un colegio muy tradicionalista, no le estoy ayudando, precisamente por todo ese microsistema y ese macrosistema que lo rodea. Bueno, entonces nos veremos mañana. Las niñas que tienen que trabajar para el jueves, acérquense por favor conmigo. Bueno, yo creo que la actividad de ustedes es muy creativa. Miren ustedes qué más quieren enseñar. Ustedes miran si hacen dinámica, dinámica, la idea es que tengan ustedes tengan en cuenta que para que ustedes integren eso y para que ustedes van a requerir material. Sí, ellos lo escriban por el grupo que se van a por favor traigan tacos. Digamos que traigan por ejemplo digamos que traigan por ejemplo fruta. Digamos, de qué manera pero no puede quitar
Manda respuesta en el grupo, ¿no? Mándame un mensaje y yo te digo qué dijeron. Pero si Cherry no oh, yo. Pero ahorita vamos a